Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Pero hay una razón. Porque celebramos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque anhelamos el Espíritu Santo y anhelamos tener más comunión con el Espíritu Santo. Hace rato el Espíritu Santo me decía, ¿estás listo para encontrarte con Dios? Que sí, Señor. Los tiempos ya son los últimos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todo se está cumpliendo conforme desde cuándo. Ya la iglesia tiene que ser preparada, embellecida y saber que va a haber persecución, saber que va a haber mártires de Jesús. Muchos van a ser degollados, decapitados, masacrados, torturados por amor a Jesucristo. Es donde tú, como iglesia de Cristo, tienes que entender que tienes que amar y entregarte a Jesús. Y no temer lo que el hombre puede hacer, porque no puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir la obra de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo nos habla en los prodigios, en la potestad de Jesús, potestad en la palabra del mensaje del Evangelio. Por eso es necesario que la iglesia se mantenga y permanezca en el poder del Espíritu Santo, en la llenura, en la unción, en el amor de Dios, en el amor del Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver esta verdad en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dice que se ocupa el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando viene a tu vida el Espíritu Santo, recibes un poder especial. ¿Para qué? Para ser testigo de Dios, ser un testigo del poder de Jesucristo, ser un testigo, un testimonio vivo de Jesucristo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿En dónde? En Zamora, Carmona, Tangancícuaro, todos los alrededores, después todo Michoacán, todo México y salir de México a otros países. Es importante entender que necesitamos ser investidos, llenos y permanecer con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, la carta apostólica dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo nos está diciendo que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio de Jesucristo. Recordemos las palabras poderosas de Jesucristo, que se dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de nosotros delante del Padre y de sus santos ángeles. Y si nosotros lo confesamos con nuestra boca ante el mundo, ante el hombre, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que no nos avergonzamos de Él, Jesús tampoco se va a avergonzar de tu nombre ni de mencionarlo ante el Padre y sus santos ángeles.
qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo venimos a ser salvos? Por medio del Evangelio de Jesucristo. Es tan importante que entendamos acerca de esta verdad. El poder del Espíritu Santo nos habla, escúchame muy bien, de habilidades, de fuerzas en las cuales el Espíritu Santo opera para equiparnos con la finalidad de servirlo, para vivir su voluntad y ser testigos de la verdad de Dios. Pero para que esto se dé, se ocupa vivir en la transformación de la genuina santidad de Dios. Mientras más santidad tú vivas ante Dios, más vas a tener el poder del Espíritu Santo en tu vida. Más fuerza, más habilidad, más operación del Espíritu Santo va a ser en tu vida. Porque la unción se lleva adentro, al igual que la santidad comienza en el corazón. Vamos a ver manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Hay muchas manifestaciones y muchísimas más, solamente te voy a hablar algunas para que te lleves como nociones. Número 1, guía y enseñanza. El Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros y nos enseña y nos recuerda las palabras y enseñanzas de Jesús. Nos ayuda a comprender la verdad de Dios y a tomar decisiones. Nos ayuda el Espíritu Santo a tomar decisiones y a comprender la verdad de Dios y de Jesucristo. Vamos a ver esta verdad en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos está hablando Jesucristo acerca del Espíritu de verdad, porque dice que Él toma de lo que escucha del Padre, lo toma y nos lo revela a nosotros. El Espíritu de verdad no habla por su propia cuenta. Él habla lo que escucha del Padre. Él es quien escudriña la mente del Padre y nos puede revelar esos misterios y esas grandes revelaciones de acuerdo a su voluntad. Y dice que Él hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es importante. Para mí es una tristeza, pero es una advertencia de que muchos cristianos estén metidos con la inteligencia artificial y preguntándole a la inteligencia artificial acerca del anticristo, acerca de cosas escatológicas, acerca de cuándo será la marca de la bestia implantada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una advertencia al mundo de que Cristo viene, pero es una tristeza y una advertencia al pueblo de Dios, porque debemos de preguntarle al autor de la palabra de Dios acerca de todas estas cosas y no de algo que fue creado por el hombre, donde intervinieron satanistas y donde están operando principados de Satanás. Por eso es importante acudir al autor. Cuando tú haces la tesis y te titulas bajo tesis, tú investigas y haces referencia de ciertos autores en la investigación que tú haces, como tu marco teórico, y la presentas y la expones, te estudias, te preparas, y va sustentada tu información, tu investigación de acuerdo a otras investigaciones de otros autores, va con un sustento.
Si para hacer algo en el mundo tienes que investigar y tomar referencia a otras personas, porque para saber los acontecimientos del futuro, ¿por qué no consultas a Dios? ¿Por qué no tomas en cuenta al Espíritu Santo? ¿Por qué no oras y tienes comunión con el Espíritu Santo? Ya que Él es el que escucha todas las cosas de parte del Padre y te puede hacer saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Que inspiró a escritores sagrados a que escribieran el canon. Vamos a ver la carta de los Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a qué parte o a qué paso al arrepentimiento en primer lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene grandes riquezas de benignidad, que es bueno, que es bondadoso, es paciente el Espíritu Santo. Es tan paciente que se queda con nosotros cuando tú lo amas y tú lo abrazas, a pesar de que le falles. Es tan paciente que su bondad nos guía al arrepentimiento. Su amor, su misericordia nos guía al arrepentimiento. Número 2. Santificación y transformación. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? A través del arrepentimiento y de las ordenanzas salvadoras, el Espíritu Santo te santifica y transforma la vida. El vivir una vida de santidad es vivir una vida apartada del pecado. Dios conoce nuestra humanidad de acuerdo a Romanos capítulo 7 y Génesis capítulo 2 y 3, cuando los primeros seres humanos caen de la gracia de Dios, Adán y Eva, y comen del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, y son retirados ¿de dónde? Del paraíso, del Edén. Son retirados de donde estaba el árbol de la vida. Dios manda seres angelicales de alto rango a que estén custodiando y resguardando el árbol de la vida. Pero el punto es que cuando Dios expulsa de Adán y Eva de que no tomen el árbol de la vida, comienza de ahí la declinación del ser humano. Comienza la perversión del ser humano y comienza a introducirse el pecado en la humanidad. Y para eso ocupamos arrepentirnos, reconocer que ante Dios somos pecadores, que le hemos fallado y que ocupamos a un Salvador, porque ocupamos la salvación redentora de Jesucristo. Ahora el punto es que el Espíritu Santo es quien nos santifica y nos transforma. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Le podemos fallar hoy al Espíritu Santo, pero Él mismo nos impulsa a arrepentirnos y a seguir viviendo para Cristo una vida con propósito. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni un uno sobre la tierra. Dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso ocupamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Vamos a ver la función del Espíritu Santo en la santificación y transformación. Vamos a ver la carta de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, fíjate cómo dice, hablo como humano.
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios desea que aún nuestros miembros, nuestro cuerpo, se ha presentado a Dios para servir a ¿qué? A la justicia, para ser santificado en nuestro cuerpo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la finalidad de que el Espíritu Santo nos esté santificando y nos haya hecho libres? Vivir como siervos de Dios y tener la santificación para alcanzar ¿qué? La vida eterna. El poder del Espíritu Santo. Número 3. Oración y adoración. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a tener y a mantener una vida de oración, dándonos palabras y pensamientos para orar, enseñándonos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces no sabemos cómo orar y nuestro modelo de oración es en Mateo 6, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Por eso le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús comienza el modelo perfecto de oración para nosotros aprender la oración en su modelo perfecto y estratégico de reino, para impulsar nuestra vida, que quede como un rema y una marca en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y poder fluir en la oración de acuerdo al modelo del reino de Dios en la oración. ¿Para qué? Para poder entender que de la oración después se amplifica a la comunión, y esto va llevado de la mano a lo que es la adoración. Por eso Jesús en Juan 4:24 dijo, el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, un verdadero adorador no es el que se la pasa, canta y canta en la iglesia. El verdadero adorador es aquel que le canta a Dios, le alaba a Dios, pero también su vida es una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de fe, una vida de equilibrio. Ese es un adorador. Es como un vaso de perfume de alabastro, tan valioso y tan precioso para el Padre, que cuando sus oraciones se humilla, es como cuando ese perfume se quebranta, ese frasco de alabastro se quebranta y suelta el líquido y comienza a impregnar esa deliciosa aroma a perfume. Por eso cuando tú te acercas a Dios y eres un adorador, tu oración llega al cielo en forma de incienso, que Dios el Padre lo huele, porque dice, aquí hay un adorador que está orando. Vamos a ver esta verdad en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 4. Está hablando de los apóstoles. No sabían, bueno, sí sabían cómo estructurar la iglesia primitiva, pero era tanta la carga que tenían, que dice así, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos o atendían a los miembros, atendían a las mesas, o atendían el ministerio de la palabra, y era tanta la carga en la iglesia apostólica primitiva que ellos decidieron orar a Dios, al Espíritu Santo, para que les dieran los diáconos, los servidores dentro de la iglesia, que deberían de ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento de Dios, para que
que pudieran organizar y ayudarles con la carga ministerial en la iglesia, para que solamente los apóstoles se encargaran de la labor apostólica de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si sabes que cuando hay eventos o cuando hay reuniones o congresos y estás tú arreglando las mesas, preparando las sillas, preparando el escenario, el entarimado, las luces, el sonido, etcétera, etcétera, se te va un tiempo. Y todo ese tiempo que decidiste poner al servicio de Dios en esas áreas, lo pudiste haberlo dedicado ¿a qué? A la oración y a la administración de la palabra. Por eso era tan importante establecer la organización de la iglesia de acuerdo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro, fíjate muy bien, ¿cuál era la situación de un apóstol en la iglesia primitiva? Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro, por predicar el evangelio de Jesucristo, lo encarcelan, paga el precio del ministerio. Hoy en día no quieren los apóstoles modernos, los muchos ministerios modernos no quieren padecer cárcel, ni persecución, ni hambre, ni escasez, nada por amor a Cristo. No quieren padecer nada, pero quieren la unción. Le dicen a Dios, dame la unción de Elías, dame la unción de Moisés, dame la unción de David, dame la unción de Ezequiel, dame la unción de Eliseo, dame la unción de Pablo, dame la unción de Pedro, dame la unción de Mateo, dame la unción de Lucas, dame la unción de Bartolomé, de Felipe, dame la unción de Abraham, de Isaac, de Israel, dame la unción de Josué. Pero ¿dónde está el precio que pagas por la unción? ¿Cuál es el precio que tú pagas por la unción? Pedro estaba en la cárcel, aprisionado, privado de su libertad, con cadenas, con cercos. Pero dice que la iglesia no lo abandonó, la iglesia estaba unánime orando por Pedro. Y Dios tuvo que mandar un ángel para libertar a Pedro de la cárcel. Porque Pedro fue libre, porque la iglesia oraba por Pedro. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, alabado sea Jesús. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Aquí nos dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Nos dice que es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y nos enseña a cómo pedir como realmente conviene pedir en oración. Es el Espíritu Santo que nos instruye, nos capacita para poder orar de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea escuchada.
Dios es Dios y Dios escucha tu oración. Dios puede escuchar tu oración. Pero Dios, como es Dios, Él ha puesto unos lineamientos, unos principios en la oración. Si el gobierno, escucha el gobierno, si el gobierno para tú hacer un trámite en una dependencia gubernamental te pone una serie de requisitos, te pone fechas, te pone horarios, te ponen trabas, pareciera como que lo que hicieran era no atender o darte la negativa en primera instancia. Y siendo el gobierno, ahora imagínate, Dios tiene principios para Él poder oír tu oración, que tu oración llegue hasta el tercer cielo. Hay ciertos principios, requisitos que están marcados en la palabra de Dios que tú tienes que cumplir para que tu oración llegue a profundidad con el Padre. Pero ¿qué es más fácil? Es más fácil no pedir, es más fácil no orar, es más fácil no interceder, es más fácil no orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el orar de acuerdo a la voluntad de Dios implica o demanda fe, demanda persistencia, demanda creer en Dios, demanda que tu oración sea en armonía a los principios de la palabra de Dios. Seguimos. El poder del Espíritu Santo. Número 4, frutos y dones. El Espíritu Santo es quien otorga los frutos, quien da los dones. ¿Para qué? Para servirlo. Hay muchísimos dones y hay muchos frutos. Son 9 frutos. Y este mes de septiembre en nuestro calendario gregoriano es el número 9, el número del fruto. El Espíritu Santo da los frutos y da los dones. ¿Cuántos dones hay? Hay 9 dones también. Los dones son unciones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servirlo. Te da los dones para que los sirvas y sirvas a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos del 3 en adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nos dice una lista de dones que hay aquí. Nos habla del don de la profecía, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de la siembra, el don de la predicación, de la administración de la palabra, el don de tener misericordia. Hay muchos dones y cada don es distinto y todos los dones son para usarse con fe, con amor.
Cada don es una unción especial del Espíritu Santo entregado. Cada don es una función gloriosa del Espíritu Santo para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero no porque tengas dones te tienes que creer, te tienes que enorgullecer, te tienes que sentir más que los superiores, más que los demás como superior. No te tienes que sentir altivo o vanaglorioso. O como decimos, no te tienes que sentir muy salsa. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos da una medida de fe. Y tú tienes que usar esa medida de fe para hacerla crecer y hacer crecer los dones, para poder crecer espiritualmente. Tú tienes que entender que el crecimiento en Dios es a través de fe y de obediencia. Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos del 8 en adelante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da todos los dones? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dones son? 9 dones. Nos habla de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de las lenguas. Ahora, aquí hay que entender esto, que el Espíritu Santo da a como Él quiere. Quiere decir que tú puedes tener los 9 dones, o puedes tener 8 dones, 7 o 1. Y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 5. Del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo da 9 dones, da 9 frutos también. Comienza el fruto del Espíritu Santo, comienza con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Todo lo que da Dios inicia con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si tú tienes los 9 dones, los 9 frutos, si tú tienes un don, si tú tienes 5 dones, si tú tienes 7 dones espirituales, tienes que entender que todo inicia con el amor de Dios. Y que tú tienes que tener amor en tu vida, el amor de Dios. ¿Para qué? Para poder ministrar esa unción al cuerpo de Cristo, para poder bendecir a otros. ¿En qué? En amor. Si tú tienes el don de profecía, tienes que usarlo de acuerdo a la medida de fe
pero lo tienes que usar en el mismo espíritu que Cristo lo hace. Tú tienes que decirle al Espíritu Santo cómo tengo que profetizar, si lo tienes, ese don. Ayúdame a profetizar en el mismo espíritu de Cristo, en ese espíritu de amor, en ese espíritu de misericordia y de humildad. Número 5. El Espíritu Santo nos da el poder para ser capacitados para servirlo. Para el servicio. ¿Cómo está eso? Sí. El Espíritu Santo te empodera, te da ese poder para ser testigo efectivo y llevar el Evangelio haciendo la obra de Dios en el mundo de maneras que son imposibles de lograr en nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo, nuevamente lo repito, el Espíritu Santo te da el poder o te empodera a ti para ser testigo efectivo de llevar el Evangelio haciendo la obra de Dios en el mundo de las maneras que son imposibles de lograr por fuerza humana o por tu propia fuerza. Eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Te capacita para el servicio de una forma extraordinaria. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué estaba aquí diciendo Pablo? Que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Por eso Pablo dice, ninguna cosa hago caso. No le intimidaban las prisiones y tribulaciones que le vendrían por causa de Cristo. Dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hay personas que estiman sus vidas como si fuera lo máximo. No es lo máximo. Lo máximo es tener a Jesucristo en el corazón y tenerlo a Jesús bien representado en la tierra y tener a Jesús en el corazón de tal forma que no vean a ti, vean a Jesús en ti. Por eso dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cuál era, mejor dicho, la finalidad de Pablo? Cumplir o acabar la carrera con alegría y el ministerio que recibió del Señor Jesús. El Señor Jesús te comisionó a un ministerio y es la responsabilidad nuestra acabarlo con gozo la carrera del ministerio. Si todos los apóstoles de Jesucristo de la época primitiva mejor dicho, si todos los apóstoles de la época primitiva hubieran estimado su vida como más valiosa que el Evangelio no nos hubiera llegado a nuestras vidas. Porque a ellos no les importaba morir decapitados, apedreados, perseguidos. A ellos no les importaba padecer lo que fuera. ¿Por qué? Porque su vida para ellos no era de importancia. La importancia era agradar a Jesucristo
y cumplir cabalmente con el llamado, con el ministerio de Jesús. A ellos no les importaba que los rechazaran, que los expulsaran de sus casas. A ellos no les importaba que los encerraran en las cárceles, que los apedrearan, que los azotaran, que los intimidaran, que los amenazaran. A ellos no les importaba absolutamente nada. ¿Qué es lo que les importaba? Acabar la carrera y cumplir con el ministerio que recibieron de Jesucristo. Y a causa de eso es que el Evangelio llegó hasta nuestros días. Por la gracia de Dios. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. El poder del Espíritu Santo, dice la palabra así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, de nosotros. ¿Quién da la excelencia del poder? Dios. Es Dios que nos da la excelencia del poder a nosotros en estos vasos de barro. Vamos a ver segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso, cuando el deseo del Espíritu Santo de llenarnos de su poder para ser testigos fieles, ¿es para qué? Para cumplir con el ministerio de la reconciliación al mundo. De reconciliar lo que estaba enemistado con Dios. Efesios capítulo 4. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante. ¿Quién mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Quiere decir que la capacitación para el servicio de los santos la da el Espíritu Santo y la entrega por medio de los ministros. También el Espíritu Santo usa a los apóstoles, usa a los profetas, usa a los evangelistas, usa a los pastores y a los maestros de Dios, para que tu fe sea edificada, que tu fe sea ensanchada, para que tu conocimiento y tu estatura en Cristo vaya desarrollándose de tal forma de llegar a la medida de la plenitud en Cristo Jesús. Por eso es tan importante el ministerio quíntuple. Es muy importante reconocer y honrar a los apóstoles que hay hoy en día. Es muy importante reconocer y honrar a los profetas que hay hoy en día. Es muy importante reconocer a todos los evangelistas, pastores y maestros que hay hoy en día. ¿Sigue habiendo apóstoles? Sigue habiendo apóstoles, así es, gloria a Dios por ello. Sigue habiendo profetas, gloria a Dios que sigue habiendo profetas. Aunque muchos no reconozcan que hay apóstoles y profetas, es necesario reconocer que sigue habiendo apóstoles y profetas, porque así lo enmarca la palabra de Dios, que sigue habiendo. Los apóstoles no se han acabado ni han cesado, ni tampoco los profetas, sigue habiendo, porque
qué? Porque desde la época de Moisés el deseo de Dios era que todos profetizaran. Y Pablo, el apóstol Pablo, en primera carta a Corintios 14 dice: amados, yo deseo que todos profeticéis. Entonces Dios, en su diseño para el pueblo de Dios, para la iglesia, es de que todos sean proféticos y que haya profetas. Por eso es tan importante ese ministerio, y todos, para que crezcas a la estatura de la plenitud de Cristo. Si una iglesia no cree en los apóstoles y no cree en los profetas, esa iglesia no puede crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, porque se ocupan los 5 ministerios. Se ocupa la revelación, la unción y la autoridad de un apóstol, la revelación, unción y autoridad de un profeta, de un evangelista, de un pastor y de un maestro. Muchos han tildado y menospreciado y etiquetado a los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque el apóstol es el que aprueba la doctrina, es el que funda iglesias. Un apóstol trae señales, prodigios, milagros, maravillas, limpia leprosos, resucita muertos. Un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo trae orden a la iglesia, trae la administración de la iglesia. Un profeta aprende a la conquista en cuanto a guerra espiritual, se ocupa la guerra espiritual, se ocupa la estrategia en la guerra espiritual para conquistar el reino de las tinieblas, para abatir el reino de las tinieblas en el nombre de Dios. Se ocupa a un profeta porque se ocupa nuevamente oír la voz de Dios en así dice el Señor. Se ocupa la voz del profeta para traer la dirección del Espíritu Santo, las consultas al Señor, la visión de Dios, el reino de Dios, para quitarle al pueblo de Dios lo miedoso que esté ante Satanás. Se ocupa un profeta para activar al pueblo en lo profético. Se ocupa el evangelista para alcanzar almas. Se ocupa el evangelista para traer el alcance del reino en las almas, en las señales, en los milagros, prodigios. Se ocupa para seguir trayendo y extendiendo el evangelio glorioso de Jesucristo. Se ocupa el pastor ¿para qué? Para traer la perfección, para traer el apacentamiento a las ovejas, para traer el cuidado, el amor, la misericordia a las ovejas, al descarriado, al hijo pródigo, al perdido. Se ocupa el pastor. Se ocupa el maestro ¿para qué? Para traer la enseñanza del reino, traer la enseñanza gloriosa del reino de Dios, traer la enseñanza que nos hace sacar la luz y nos hace quitar los errores que traigamos, nos hace enseñarnos a profundidad la palabra de Dios, de tal forma que dices: yo quiero profundizar en la palabra de Dios, yo quiero navegar en la corriente de Dios. Se ocupa el ministerio quíntuple ¿para qué? Para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ver ahora Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 17. La palabra del Señor nos dice así: decid a Aquila, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué es necesario entender? Que tú y yo debemos de cumplir cabalmente. ¿Qué cosa? El ministerio que recibimos del Señor.
Es de suma importancia. Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quiere decir que cuando el Señor Jesús te pone en el ministerio es porque ya te probó y te tuvo, ¿por qué? Por fiel. Ahora vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da la facultad ¿para qué? Para el ministerio, para cumplirlo, para servirle, para servir a Dios, servir al prójimo. Vamos a primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dice así la palabra: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque es un servicio para Dios. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro nos está diciendo que si tú has recibido un don, lo tienes que usar, lo tienes que activar y tienes que bendecir al cuerpo de Cristo conforme al don o los dones que tú tengas. ¿Por qué? Porque cuando tú ministras al cuerpo de Cristo se desata el poder de Dios para que Dios sea glorificado, Dios sea honrado y Dios sea reconocido que solamente a Él le pertenece el imperio, el reino y la gloria y la alabanza de su santo nombre por todos los siglos de los siglos. ¿Qué pasa si tienes dones y frutos y no los usas? No te voy a decir que se oxidan, pero lo que sí te voy a decir es lo que dice la palabra, que se te entierran los dones y los frutos si no los usas. Por eso dice que el Señor Jesús, en la parábola, que a uno le entregaron 5 dones, 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. El que tuvo los 5 los trabajó y le dijo: Señor, tú me entregaste 5, aquí están tus 5 y te doy 5 más de intereses. Señor, tú me entregaste 2, aquí están tus 2 y te doy 3, en total te doy 5 talentos. Señor, tú me diste 1 talento, aquí te lo devuelvo. Lo desempolvó, ¿por qué? Porque estaba enterrado el talento. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes dones del Espíritu y frutos del Espíritu y no los usas, no los operas, no estás activado? Los tienes enterrados, los tienes inhabilitados, desactivados. Y aunque tú ores, no ves el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo tienes inhabilitado.
tienes inoperante. ¿Por qué? Porque tú tomaste la mala decisión de no bendecir a Dios, de no obedecer a Dios y de no administrarlo a tu prójimo, al cuerpo de Cristo. El poder del Espíritu Santo. No vamos a terminar hoy, pero si Dios nos permite, mañana finalizaremos el tema del poder del Espíritu Santo. Todavía hay bastantes puntos que tratar sobre el poder del Espíritu Santo. Así que hoy yo quiero orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a hacer la oración. Bueno, ¿por qué? Porque quiero que se active el poder del Espíritu Santo. Quiero que se reactiven los dones, los talentos. Y quiero que el Espíritu Santo haga su obra monumental. Amén. Así que vos ponte de pie, vamos a orar. Si tú estás enfermo y crees que Jesús te puede sanar, Él lo va a hacer. Y hasta donde llegue esta transmisión, si tú estás enfermo y crees que Jesús te puede sanar, Dios lo puede hacer. Voy a orar para que el poder del Espíritu Santo sea desatado, sea habilitado. Y todos los dones, todos los frutos y talentos que tienes del Espíritu Santo, por la misericordia de Dios y por la gracia que me ha sido dada en el nombre de Jesucristo, vuelvan a activarse para que los uses, para que honres a Dios, para que glorifiques a Dios y desates y muestres, evidencies el poder de Jesucristo resucitado y glorificado, la multiforme gracia de Dios. Amado Padre y Señor, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, glorifícame. Padre, en el nombre de Jesucristo, me presento hoy delante de ti por medio de la sangre de Jesús. Ahora mismo, Padre, tú que vives y reinas con gran poder y gran gloria, en el nombre maravilloso, alto y sublime de Jesús. Ahora mismo, Señor, te pido por la misericordia y la gracia divina, que todo don, todo talento y todo fruto, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, queden activados ahora mismo, queden habilitados por el poder del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo habilito y activo esos dones por el poder del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo como embajador del reino que soy. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hablo a los dones, hablo a los talentos, a los frutos. Actívense, habilítense ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Espíritu Santo de Dios, vengo a atar y a reprender todo espíritu de enfermedad, Señor. Todo espíritu de enfermedad, vengo a atarlo y a reprender todo espíritu de sordera, todo espíritu de estupor, todo espíritu de enfermedad en la piel, todo espíritu de enfermedad de dolencias en las articulaciones, de inflamación, todo espíritu de enfermedad en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, todo espíritu de enfermedad, Señor, donde quiera que se haya quedado, yo ordeno, yo hoy mando, en el nombre poderoso de Jesús, salir ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que esté en las arterias, en el corazón, en el cerebro, en el cerebelo, en los hemisferios, en el cráneo, en el sistema óseo, en el sistema muscular, en el sistema locomotor, en el nombre poderoso de Jesús, mando hoy, ahora mismo, salir en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo reprendo ahora toda enfermedad, todo germen, toda bacteria, todo virus, toda infección, todo dolor y toda dolencia, y los expulso
uso de los cuerpos ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por el poder de Jesucristo resucitado y glorificado, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, sé sano ahora. Sé sano en el nombre de Jesús. Jesús te sana. Jesús te sana. Jesucristo te sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, declaro las habilidades, los talentos y los frutos activados en el nombre de Jesús. Declaro las sanidades hechas en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús.